En nuestro último punto de reflexión hablamos acerca de cómo la gracia describe un acercamiento de Dios hacia el hombre. En el punto de reflexión del día de hoy vamos a abordar los otros dos temas que tienen que ver con la gracia describiendo los beneficios de la salvación y la gracia describiendo el carácter gratuito de esa salvación. Habíamos dicho que la gracia de Dios nos encuentra en un estado deplorable, es decir, nos encuentra en un estado pecaminoso. Estábamos muertos espiritualmente, condenados por nuestros pecados, enemistados con Dios. Además, también estábamos esclavizados y separados de Dios. Por eso, para restaurar nuestra condición de muerte espiritual, Dios entonces nos da vida. Para solucionar el problema de la condena por nuestros pecados, Dios nos justifica, es decir, Dios nos perdona y nos da la justicia de Cristo. Para reparar nuestra enemistad con Dios, Cristo entonces nos reconcilia con el Padre. Para el problema de nuestra esclavitud al pecado, Dios nos redime y nos da su Espíritu. Y para nuestra alineación y separación con el Creador, el mismo Dios nos adopta como sus hijos, luego para que nuestra vida sea para su gloria. Nos da promesas para animarnos a la obediencia y nos da su Espíritu para capacitarnos a la obediencia. Pablo llama entonces a todos estos beneficios de la salvación las riquezas de su gracia. En particular, en la carta a los Efesios, Pablo describe y celebra la gracia de Dios en la salvación, al perdón de pecados, la esperanza, la adopción como hijos, el poder de su Espíritu y la nueva vida. Pablo la llama las abundantes e inescrutables riquezas de su gracia. Eso lo puedes encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 7 y en el capítulo 3, versículo número 8. Para el apóstol Pablo, entonces la gracia describe estos y muchos otros beneficios: el poder que viene por su Espíritu, el entendimiento, la fe con que creemos, el arrepentimiento y los frutos del Espíritu son todos dones de su gracia. Pertenecer a su iglesia, la comunión con esa iglesia, servir en la iglesia, los talentos que tenemos, crecer en el carácter de Cristo y perseverar en Él son también dones de la gracia de Dios. La referencia bíblica para poder afianzar esta verdad es 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 y Romanos capítulo 12, versículos 3 y 6. Entonces, además de todo esto, los beneficios terrenales los recibimos por gracia. Las habilidades naturales para el trabajo mismo, el éxito hasta en los negocios, tener salud, la familia, el matrimonio, los hijos, los amigos, aún el mismo descanso y el entretenimiento y las oraciones respondidas. Todas estas cosas provienen de la gracia de Dios. Por lo tanto, la gracia entonces describe todos los beneficios de la salvación en Cristo. El tercer y último punto entonces sería que la gracia describe el carácter gratuito de esa salvación. Mira lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, la gracia implica que Dios nos da la salvación gratuitamente. Es gracia porque es gratis. Él nos da libremente la salvación y todos los beneficios de la misma. Por eso también se habla de la dádiva o del don de Dios. Esto implica entonces que nosotros no merecemos ni ganamos recibir esta gracia. Es gracia porque Dios la da libre y gratuitamente, sin tomar en cuenta nuestros méritos. Nada obliga a Dios. Es por gracia porque no tenemos cómo pagarlo. Es por gracia porque nadie le puede cobrar a Dios ni acusarlo como deudor. Dios no es un deudor moroso. Es importante entender que la gracia hace referencia a la libre acción de Dios y al carácter gratuito de la salvación y sus beneficios. Cristo con su muerte compró, pagó y aseguró eternamente nuestra salvación y todos los beneficios. Este fue el énfasis de Pablo entonces en Romanos capítulo 5, versículos 15 al 17. Entonces, por lo tanto, la gracia describe el carácter gratuito de las cosas que nos da. Resumamos entonces para finalizar este corto tema acerca de la gracia.
La gracia es la realidad que describe la salvación en estos tres aspectos. Describe el acercamiento de Dios en la salvación por medio de Cristo, describe los beneficios que recibimos y describe el carácter gratuito de esa misma salvación. El único objetivo que nosotros hemos tenido con este tema de la gracia es que todos nosotros evaluemos hasta qué punto nosotros hemos valorado correctamente esa gracia que hemos recibido inmerecida de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. La muerte en la cruz del Calvario no solamente nos salvó, sino que también nos dio la oportunidad de ser alcanzados y cobijados por una gracia que es inmerecida, que nosotros no deberíamos haber recibido, pero fue tal el amor de Dios por nosotros que Él en su gran y magnífico amor decidió darnos esa gracia. Dios los bendiga.